sabréis cómo estáis vosotros valorando vuestro diafragma. Yo casi te diría que en estas personas, las que veas que les falla un poco el hecho de esta conexión consigo mismas y con los demás, que les mires el diafragma. Y te lo puedo enseñar muy fácil. Hola amigos, estoy aquí con Piti Pinsag, que es licenciado en Educación Física y doctorado en Morfología Médica y un apasionado de la salud a partir del ejercicio. Y con él quiero compartir esta conversación. La verdad es que me parece interesante cómo surgió. Una persona que se ha formado conmigo en constelaciones circulares me dijo, oye, sería bueno que conectases con Piti, que es alguien que, por así decir, me vino a decir, hace lo mismo que tú, es un enamorado de las conexiones, pero sobre todo a través del ejercicio y de la salud. Y dije, wow, esto es interesante. Y bueno, y miré un poco en tus vídeos y vi que haces ejercicios y prácticas interesantes y me parecía muy interesante compartir contigo este espacio y que podamos charlar un poco y que nos cuentes y veamos hacia dónde nos lleva todo esto. Y como me suele, bueno, lo primero, gracias por aceptar la invitación y estar aquí conmigo y con todos nosotros. Y lo primero que me suele gustar preguntar, aunque ya lo hemos dicho así brevemente, pero ¿quién es Piti Pinsac? Pues sí, lo has dicho muy bien. Ante todo, Guillermo, gracias por invitarme, porque también es una invitación muy peculiar, ¿no? Y yo, constelaciones familiares, claro está, sí que las he vivido y siempre me han atraído muchísimo y he aprendido mucho de ellas. Entonces, en cuanto tuve tu invitación, lo primero que hice, lo mismo que tú, buscar quién es este señor Guillermo, ¿no? Y entonces me hizo mucha gracia esta conexión que tú haces con tantas cosas, ¿no? Y que ya he visto cómo has ido evolucionando un poco. Y entonces dije, wow, qué interesante, porque si a esto le añadimos lo que esta alumna, que hay que darle las gracias, ha dicho de la conexión, porque realmente lo veo así, es que cada día, Guillermo, me doy más cuenta de que todo está conectado. Pero no solamente el físico con la mente, que esto ya lo sabían los antiguos, mens sana in corpore sano, sino las emociones, la vida en general, ¿no? Y estamos todos entre nosotros conectados, incluso con los que igual no quieren tener mucha conexión con nosotros, ¿no? O sea que yo soy esto, lo que tú has dicho muy bien, un apasionado por la salud. ¿A través de qué? A través del ejercicio físico, ¿no? Del cuerpo y que conecta tan directamente con la mente y con el espíritu, sin lugar a dudas, ¿no? Y seguro que este espíritu conecta con otros espíritus con total seguridad. Sí, y la verdad es que cuando he sabido de ti me ha interesado particularmente porque como que el trabajo que yo vengo haciendo últimamente, que tiene que ver con la conexión a través de las relaciones, de la comunicación, de la palabra, de las emociones también y de todo lo que tiene que ver con lo sistémico, que es con lo que yo he ido trabajando, siempre he sentido que lo que falta, y además a veces me lo dicen, ¿no? Lo que falta en lo que haces con las constelaciones circulares es el cuerpo. Es decir, nosotros cuando hacemos constelaciones circulares y cuando trabajamos en grupo, evidentemente que escuchamos al cuerpo lo que dicen las manos, el lenguaje no verbal, todas esas cosas, evidentemente. Pero hay una parte que es por mi, digamos, bueno, por mi desconocimiento, que el cuerpo no lo he integrado suficientemente. O sea, en la práctica que hago, quiero decir. Y siempre estoy atento a escuchar a personas que me pueden aportar en ese sentido, que me pueden decir algo de, y sobre todo no es simplemente porque el cuerpo, evidentemente yo hago ejercicio físico, salgo a caminar, he sido muy deportista, he sido entrenador de balonmano, o sea, he hecho cosas relacionadas con el deporte, pero esta idea o esta clave tuya que es como la salud a través de la educación física o del cuerpo, eso me parece muy interesante. Entonces, bueno,
Te lo quería comentar y como que, bueno, que expandas en relación a eso si quieres. Sí, mira, yo te explico y te explico un poco desde el origen, ¿no? Por qué estoy aquí, ¿no? Porque a veces me lo pregunto, digo, esta obsesión con el cuerpo, ¿qué pasó? Pues pasó que a los 14 años escuchaba a mi padre en la habitación de arriba gemir, lamentarse, incluso llorar de una hernia discal que le tenía condenado a la cama, no podía ni moverse, y fue el primer operado de hernia discal de Barcelona, de Cataluña. Claro, el médico nos dijo, tenía 14 años, pero era el mayor de los hermanos, entonces entré junto con mi madre a escuchar lo que el médico nos decía, que era, no sabemos qué pasará, vamos a hacer todo lo posible, pero si podrá andar o no, porque no andaba, estaba postrado en cama, si irá en silla de ruedas o si pasará algo peor. Entonces imagínate que te dicen esto a los 14 años, tu padre con 40 y pocos, ¿y qué hice? Dije, wow, ya sabías a los 14 años algo de la genética, ¿no? Si tu papá está así a los 40, y es curioso que pensara yo esto, ahora que le doy vueltas, que pensara yo esto de a los 14 años, que cuidado que a los 40 me puede pasar a mí, porque a los 14, los 40 te suenan como... Bueno, de hecho, hay una noticia que el otro día la vi en internet de un periódico, creo que es de Checoslovaquia, así de hace principios del siglo pasado, 1900 y algo, y decía, un tranvía arrolla y mata a un anciano de 43 años. ¿Qué te parece? O sea, todo esto lo hemos hecho gracias a cuidarnos, ¿no? Entonces, yo cuando vi esto de mi padre dije, wow, me tengo que cuidar. Y empecé pues por subir y bajar las escaleras de casa, tenía 14 años, no sabía qué hacer flexiones en el suelo, colgarme de una puerta, porque sabía que las vértebras pues entre sí habían aplastado algunos nervios a mi padre y por eso le dolía tanto. Entonces, esto ha estado siempre en mi mente, ¿no? Y de esto hice mi pasión, era mi pasión y hice mi profesión. O sea, primero estudié, pues como todos hemos hecho, creo, ¿no? La primera carrera que estudias es, pues, empresarial, es para ser empresario, ¿no? Claro, hombre, empresario y tener... Y luego dices, ¿qué estoy haciendo? Estudiando una asignatura que se llama Teoría de Estado, Teoría Económica, Contabilidad. Sí, a mí no me gustan los números. Entonces, en aquel momento era el tercer año que se hacía educación física en la Facultad de Educación Física de Barcelona, lo que era el INEF, Instituto Nacional de Educación Física, y ahí voy, y soy de la tercera promoción del INEF de Barcelona, y luego, a raíz de esto, claro, todo era muy deporte, ¿no? Teníamos... ¿Cómo se llamaba el de baloncesto? Wow, pues tú lo conocerás porque era un entrenador muy conocido, ay, no me acuerdo, de Barcelona. Pero teníamos a todos los grandes deportistas que eran nuestros profesores. Pero claro, a mí no me interesaba la educación física deportiva, me interesaba la educación física para la salud. Y todavía ahora cojea mucho mi profesión de esto. Van a buscar rendimiento deportivo, que al final, Guillermo, esto es un ego. Yo ya fui campeón de España de rugby, campeón regional de judo. ¿Y qué tengo? Pues mira, del judo tengo esto, ¿ves? Que me va muy bien para los mocos, porque como tiene esta forma... Del rugby, pues de vez en cuando me coloco bien una vértebra que tengo aquí y bueno, voy tirando. Pero fui campeón. Claro, esto es muy ego, ¿no? Y no llega a ningún lado. El ego lo que quiere es que sigas viviendo así porque él está aquí, te alimenta, ¿no? Se alimenta de ti. Entonces, me di cuenta de que tenía que hacer algo vinculado a la salud y por eso, aprovechando que vivía y vivo en Galicia, había una facultad que siempre me había traído la atención, ¿no? Una facultad antigua, al lado de una catedral, la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Facultad de Medicina. Y encontré un doctorado que había plazas para profesionales de ejercicio físico y que hacías disección, que a mí me interesaba mucho ver el cuerpo por dentro, poder ver qué era una hernia discal, pero no en dibujos, en vivo, ¿no? Y había también microscopio electrónico. Entonces,
realmente me lo pasé muy bien en este doctorado porque era justamente lo que quería. Y ahí es cuando ya fui enfocando más el ejercicio físico a lo que es salud. O sea que en lo que estás diciendo es como que también hay algo muy interesante que muchas veces pasa, ¿no? Que es como de esa historia familiar de el dolor de tu padre y del malestar de tu padre, de allí te surge, vamos a decir, no sé si una vocación de decir, voy a trabajar el ejercicio físico para la salud. Y rescato en lo que estabas diciendo también que es verdad, o sea, hay algo, es como si todavía la manera como se entiende el ejercicio físico, la educación física es en el deporte, y el deporte, bueno, ahora está totalmente en boga y es fundamental, pero no está tan vinculado o sea, se entiende que hacer deporte es bueno, evidentemente, pero no está tan vinculado con lo que tú señalas de salud, ¿no? ¿Y cómo es decir, cómo lo entendiste tú? ¿Cómo lo fuiste desarrollando tú? Sí, yo siempre he visto que el deporte era, ¿te acuerdas? Cuando teníamos 5 o 6 años, yo ganaba a mi hermano porque era el mayor. He ganado, y sigue siendo lo mismo. Ha ganado el Madrid. No sé si te has enterado. Es Hemos desde la ganado, competición, ¿no? hemos ganado. ¿Qué has ganado tú? ¿Tú qué has ganado? Hemos no. Alguien ha ganado dinero y sobre todo de ti y de otros. Entonces, yo veo el deporte como una cosa, ahora, claro, a los 66 años, ¿no? Como algo muy pueril, muy infantil, ¿no? Porque primero era con tu hermano, luego con tus vecinos, luego con los del pueblo de al lado, los hemos ganado. Ahora ya es un país contra el otro también, porque ya somos internacionales. Entonces, no tiene nada que ver con salud, pero nada que ver. El deporte lo que quiere es ganar. Y si tú no sirves, no te preocupes. Hay miles de personas que quieren tu lugar. Que no sirves para el fútbol porque te has lesionado, tranquilo, fuera, a por otro. Vendemos todo el equipo, el Barça vende todo el equipo ahora, como quien dice, se queda con 4. Entonces, no tiene nada que ver ni con salud, ni física, ni mental, ni emocional. El deporte solo lleva a frustraciones porque es uno el que gana. Yo fui entrenador nacional de judo con muchos alumnos y claro, íbamos a competición. Porque también es una parte educativa, tengo que admitirlo, pero sin embargo yo me daba cuenta de que los que ganaban hacían, ¡oh!, saltaban, corrían, y tú te los mirabas y pensabas, este no ha aprendido nada. Y en cambio el que había perdido estaba así. Yo me iba a los que habían perdido, decía, hey, qué bueno, ¿eh? Me alegro mucho. ¿De qué? Sí, he perdido. Digo, sí, perfecto. Estás pensando qué ha pasado, ¿no? ¡Buah! Esto es la evolución. Es la emoción que sientes ahora. Es la que te va a llevar a, en otro futuro, pues, ganar o ganar más tú, por ejemplo. Tener un cambio, una mejora, una transformación. Y esto es lo que yo veo en el deporte, ¿no? En cambio, yo me he dirigido a la salud, y a la salud entendida como la salud en general, dándole la importancia que tiene también, como no, a lo que es la salud mental, ¿no? Que tiene mucho que ver con el estado del físico, del cuerpo, de lo que Totalmente. toca. Hay una cosa que a veces, o sea, hay una cosa que es obvia, ¿no? Tú puedes tener un problema, una preocupación, algo que no está, algo que te ha pasado. Te vas a caminar 40 minutos y generalmente cuando vuelves ya no lo vives de la misma manera. O sea, es la clave más simple en que hay para entender que simplemente eso, caminar o ir a correr o hacer, ya cambia, porque en cuanto mueves el cuerpo, en cuanto el cuerpo se reajusta, se reajustan también tus emociones y tu sistema mental. O sea que eso y es el mejor remedio que hay muchas veces, ¿no? Eh, Totalmente. Hay otro remedio, Guillermo, que además tú como psicólogo lo conoces bien. Ahora le han dado el nombre del mindfulness y tal, que al fin y al cabo es la meditación, o sea, es el estar presente. Y esto miles de años lo llevan haciendo los yogis. Dedicar
5 minutos a estar presente y ver cómo este de aquí arriba le va dando vueltas, ¿no? Y decir, bueno, tranquilo, cálmate, ¿no? A ver, vamos a ir tranquilamente y estudiarte a la mente, que no le gusta nada que la estudies, la mente no lo quiere, la mente quiere estar ahí, ¿sabes? Dándole vueltas y tal. Es realmente una cosa bien curiosa, ¿no? Esto. Y sí, yo estaba acordándome ahora también, cuando tenía 17 años, tenía un profesor muy bueno. Estaba estudiando en Inglaterra y teníamos unos exámenes que eran para los dos, donde nos jugábamos el trabajo de 2 años. Y este era un profesor que corría. Y estábamos todos un poco preocupados con el examen y nos decía siempre, la mejor preparación para un examen: comer bien, dormir bien, divertirse tranquilamente y hacer un poco de ejercicio y ir a correr todos los días. Y no decía nada de estudiar. Era muy curioso porque nunca mencionaba en eso lo de estudiar. Y es algo así, cuando tú empiezas a trabajar la salud de una manera diferente y tu cuerpo de una manera diferente, entonces es como que todo cambia, todo se mueve. Sí, al mismo tiempo que estabas hablando, también me acordaba de algo que para mí fue muy llamativo. Tengo un amigo que en un determinado momento se dedicó a desarrollar un invento que consistía como una especie de gorro que quería colocar en los coches para evitar cuando había accidentes, los daños en el cuello y todo eso, porque decía que cuando hay accidentes, sí, los cinturones te protegen, pero los golpes a las cervicales y esto eran muy poderosos. Bueno, y estuve intentando allí venderlo a la Dirección Nacional de Tráfico y todo eso, pero eso no le funcionó. Sin embargo, era un gorro que estaba atado a una pieza superior que hacía que tú mantuvieses la cabeza recta y no caída. Y entonces lo empezó a desarrollar sobre todo para personas, para niños que tienen esa parálisis cerebral, que tienen la cabeza caída, ¿no? Y hay un vídeo que a mí me pareció fascinante, que era como un niño que está en una silla de ruedas y está así con la cabeza caída. De repente le ponen el gorro y le sostienen la cabeza así, y entonces inmediatamente empieza a cambiar, empieza a sonreír, empieza a mover un poco los brazos. Claro, porque evidentemente alguien que ha estado mirando el mundo, todo el tiempo el mundo de esta manera, cuando cambia la postura y cambia su cuerpo y cambia la posición como él estaba, es como que empieza a mirar el mundo de una manera totalmente diferente. Y eso me parece, y eso me parece significativo a nivel corporal, y tiene mucho que ver con una frase que yo repito en mis cursos siempre, de que si cambio la manera como miro a la realidad, tal vez la realidad cambie la manera como me mira a mí. Pero eso yo lo hago más con mi trabajo a nivel, digamos, de comunicación, de entendimiento, de comprensión de mí mismo, de desarrollo de capacidades cognitivas y emocionales, y tú lo haces más a través de cambiar, a través de la educación física, a través de la educación física. Eso me parece fascinante, porque evidentemente si tú te educas físicamente para la salud, vas a cambiar la manera como miras la. Claro, claro, es que es así, es que realmente, fíjate que estás hablando precisamente de postura, porque es al final, es esto, ¿no? La postura es lo que te comentaba antes a micrófono cerrado, ¿no? Determina tu emoción. Por lo tanto, una de las cosas que creo que cojea el ejercicio físico es la postura. Solo tienes que irte a cualquier centro deportivo o gimnasio y ver la postura, por ejemplo, de un ciclista. Obligatoriamente está inclinado sobre la bicicleta con la cabeza, bueno, muy parecido a cuando tomamos nuestro teléfono. Es una postura casi de sumisión. Y en cambio, tú te vas a cualquier centro deportivo o gimnasio y dices, quería cambiar mi postura, quería mejorar mi postura. No saben prácticamente cómo hacerlo.
Es muy importante. O sea, para mí hay dos cosas muy importantes antes de hacer ejercicio físico, que es cuida tu postura y cuida tu respiración, porque la respiración es también importantísima. ¿Sabes? Cuando una persona está ansiosa, en función de su ritmo respiratorio, cuando una persona está tranquila, cuando una persona está en paz, en función de cómo respira, ¿no? Sí, y eso hace total sentido para mí, porque algo de lo que yo explico o cuento es que de lo que se trata con el trabajo circular es cambiar un poquito la orientación que tienes con la vida, la orientación que tienes con el mundo, la postura con la que te colocas ante la realidad. Y, ¿sabes? Y cambiar la postura como te colocas ante la realidad efectivamente es un cambio mental, pero es un cambio físico. A mí me gusta mucho decir que, usando un símil del deporte, que hay algo que tiene que ver con la orientación, que es como hay una especie de postura, yo lo llevo más a lo mental, pero tú lo llevas más a lo físico, pero que es con la que estás mejor preparado para recibir, por así decir, los embates de la vida. Gracias por escucharnos y participar de esta conversación. Si quieres saber más sobre las constelaciones circulares, si quieres formarte o si quieres tener una sesión personal conmigo donde experimentes el poder de la circularidad, te invito a que entres en guillermoechegaray.com y allí encontrarás todos los accesos a la formación y a las sesiones personales. También te invito a que formes parte de la comunidad de personas interesadas en las constelaciones circulares, donde practicamos, escuchamos vídeos, leemos textos, hacemos ejercicios, todo eso en comunidad.guillermoechegaray.com. Te esperamos allí. Te pongo un ejemplo. Bueno, tú sabes de judo, y yo hice judo cuando era muy pequeño, pero jugaba más al tenis. Pero el tenista, cuando va a recibir un saque, se coloca en una postura, en una posición. Y esa posición, no es que esa posición, con esa posición vaya a responder, pero esa posición es la que más le va a permitir o devolver si le vienen de derecha, o devolver si le vienen de revés, o estar de una determinada manera flexionado. Es como una postura básica, una orientación básica. Y tengo la sensación que aprender a desarrollar esas posturas físicas, y si estoy diciendo tonterías, luego me dices, pero si aprendes a desarrollar esas posturas básicas que tienen que ver con cómo está tu cuerpo y cómo está tu respiración, seguramente también eres capaz de responder cada vez mejor por así decir, a los embates de la vida. Porque tú no sabes por dónde te va a venir. Tú no sabes si va a venir porque hoy va a llover, o porque un curso que has hecho no te ha salido, o porque alguien te ha criticado, o porque se pone enfermo tu hijo, tu hija, o lo que sea. Tú no lo sabes. Pero sí hay un lugar que, si tú aprendes a desarrollarlo, va a permitirte que estés mejor preparado para recibir tanto las felicidades como las dificultades de la vida. ¿Cómo te suena esto? Me suena muchísimo, porque además dices, hay un lugar y ahora busquémoslo, ¿no? Tú como psicólogo, yo como profesional del ejercicio físico, busquemos dónde está este lugar en el ¿Cuál es cuerpo. ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? Este lugar es el lugar que tiene por responsabilidad, digamos, por función, determina la postura. Determina que tengas una postura con una actitud cifótica, de sumisión, que tengas una postura de una actitud, pues, un poco, pues, de engreimiento, ¿no? O que tengas una postura un poco incluso escoliótica, ¿no? Hemos dicho hipercifótica, pues hiperlordótica sería otra, y escoliótica. Y este músculo está siempre implicado en estas posturas, en la postura. Y además es un músculo que es el principal músculo de la respiración. Es un músculo que el lenguaje coloquial ya nos da muchas pistas. Se me ha cerrado el estómago. Tengo el corazón encogido, tengo el corazón en un puño.
me ha roto el corazón. A ver, a ver, a ver. Todo esto que alguien un día pensó, ¿por qué se te ha cerrado el estómago y ahora no tienes hambre? ¿Quién cierra la boca del estómago? Bueno, pues el esófago va directamente al estómago. Ah, el hiato esofágico. ¿Quién tiene hiato esofágico? El diafragma tiene un agujero, uno de ellos es el digestivo, es el hiato esofágico. Cuando el diafragma se tensa, cierra este hiato y no hay hambre. Pero es que además el diafragma es la cama del corazón. El corazón duerme sobre el diafragma, duerme envuelto en una sábana que sería lo que le llamamos mediastino, porque pasa por en medio de nuestro cuerpo y que se inserta en la columna vertebral, por arriba para aguantarlo, pero también en el esternocleido y también en la base del cráneo. Esto es el mediastino, que aguanta el corazón, pero fíjate, qué maravilla. Se inserta en estas cúpulas diafragmáticas, en el centro. Cuando el diafragma se tensa, que tienes un nudo en el estómago, ¿qué sucede? Que se tensa. Cuando se tensa, ¿qué le sucede? Baja, que es cuando tú inspiras. Esto te inspira, es de la palabra inspirare, ¿no? Te dicen que todas las ideas te vienen en la inspiración y las emociones en la, ay, estoy enamorado, en la exhalación. Es curiosísimo, es muy bonito. Pues hay una relación directa, Guillermo, de infartos de miocardio provocados el último mes, en un mes en el cual el mes anterior, la primera semana especialmente y segunda, murió un familiar cercano. Y se ha hecho un estudio longitudinal de personas que infartaron y se les preguntó, ¿usted tuvo la muerte de un familiar cercano hace una semana, 2, 3, 4? Y había una relación totalmente directa. Cuando se te muere un familiar cercano, se te encoge el corazón. El diafragma se tensa. Estos neurocientíficos se quedaron con la historia de que lo hemos descubierto que hay una relación directa entre infarto y la muerte de un familiar cercano. Y yo digo, ¿y qué hago? ¿Le digo a mi abuela que no se muera? ¿Le digo a mi mujer que no se divorcie? ¿Le digo a mi director de empresa que no me ponga en la calle porque igual infarto? No. ¿Por qué no hacemos una cosa? Has tenido la muerte de un familiar cercano. ¿Por qué no popularizamos qué te ha pasado físicamente? Se ha tensado el diafragma. Sabemos relajarlo, pero no lo sé yo. Es una cosa que sabemos desde hace 5.000 años. Se llama Uddiyana Bandha de yoga. Si a esto le ponemos los conocimientos actuales de técnicas miofasciales, de cadenas, tenemos la solución, prevención para las personas que sufren de algo, ¿no? Da igual, fíjate que he dicho muerte de un familiar cercano porque la investigación se dirigía aquí, pero seguro que encontramos relación con un divorcio, con una pérdida de un trabajo, sí, seguro que también. Pues es el diafragma, es curiosísimo. Y ahora, Guillermo, y acabo con esto, y ahora vete a cualquier gimnasio de Montevideo y dices, buenos días, venía para entrenar el diafragma. ¿El ¿Cómo qué? el diafragma? ¿Cómo relajar el diafragma? Claro. Estaba pensando que es interesante, o sea, que es interesante porque si entiendo bien, el diafragma está situado, ese lugar está situado un poco más abajo de lo que es el centro del corazón y un poco más arriba de lo que es el centro, de lo que se llama a veces en yoga el dantien, ¿no? O ¿no? Y está entre los dos, más o menos, Sí, ¿no? sí, sí, Como sí. como si fuese un lugar diferente, y esos son los dos centros que tienen que ver, porque el centro del Dantiel es de donde sale como el cerebro más instintivo, el que quiere las cosas aquí y ahora, y el centro del corazón es el que tiene más que ver con esas emociones que son más socioemocionales, esas necesidades más socioemocionales, ¿no?
que están aquí en el corazón, donde aquí se da la ambición, la envidia, la culpa, la vergüenza, ¿no? Y el diafragma como si estuviese en un lugar intermedio entre los dos, queriendo, como si permitiese, no lo sé decir, pero tú sabes más de esto, pero como si permitiese una relación entre esos dos centros, algo Claro, así. claro, es que tienes que irte, es muy fácil, a la etimología. Diafragma del griego es separación. Pero es que a mí lo de la separación nunca me ha gustado, ¿no? Ya me separé de mi mujer, me separé de otra mujer y las separaciones nunca gustan. Yo le llamo el músculo de la conexión porque conecta, como bien decías, si vamos a centros energéticos, el chakra del corazón, el verde, con el chakra amarillo de la emoción, sí, donde está el plexo solar, precisamente. Y entonces, claro, todos estos chakras o estos centros energéticos que ahora poco a poco vamos descubriendo con las neurociencias y vamos confirmando que algo hay ahí, pues vinculados todos por lo que es lo que le llaman la Kundalini y que nosotros pues le llamamos el flujo del canal medular, ¿no? El flujo energético nervioso en nuestro caso, ¿no? Es bien curioso. Y sí, el diafragma es esta conexión entre nuestra parte más terrenal con esta parte más celestial, ¿no? Está justo en medio. Como si, es como si se colocase entre lo que es la parte del yo que está más ligada a la energía más del origen, con la parte del yo que está más ligado a lo socioemocional, a nuestra relación con los otros. Es como si estuviese a mitad de camino. Y te iba a preguntar entonces, ¿qué es relajar el diafragma? Bien, el relajar el diafragma es como, imagínate el gemelo, ¿no? Todos sabemos que vamos a andar a subir montaña y al final te duele un poco el gemelo y lo estiras un poco. ¿Cómo lo estiras? Pues poniendo el pie plano en el suelo y echándote para adelante para hacer un ángulo tibia y peroné con el pie y notas que se estira. Bueno, el diafragma, ¿qué es lo que hace? Cuando inspiras hay que imaginarse como una jeringa, el émbolo de una jeringa. Cuando inspiras, él desciende tensándose, ¿no? Por eso, cuando se tensa, aprieta el estómago, como decíamos, y no hay hambre. Y tensa la fascia del corazón y el corazón está encogido. Vale, pues cuando está bajo, que ¿cómo sabemos cómo está el diafragma? Es muy fácil, ¿eh? Esto las personas que nos ven o nos escuchan, es muy sencillo. Los dedos de las dos manos juntos y juntar las dos manos. Buscar debajo del esternón con las manos juntas e intentar meter los dedos hacia adentro y hacia arriba, suavemente, sin forzar. Deberíamos poder poner hasta la segunda falange sin molestar. Si el diafragma está en buen estado, sin molestar. Ahora, esto lo puede hacer perfectamente un niño de 6 años, 7, una niña 8, 9, hasta los 10 años yo te diría que lo hacen perfectamente. Y nosotros lo hacíamos, estirábamos el diafragma, pero no metiendo las manos. Meter las manos es como está tu diafragma. Si no puedes ni meter los dedos, está muy tenso, algo está empujando desde arriba. Si los puedes meter, pero molesta, todavía está tenso. Si los puedes meter y hasta te gusta y metes hasta la segunda falange, como me pasa a mí, pues dices, oye, qué bueno, mira, estás perfectamente aquí y dices, oye, puedo meter los dedos perfectamente hacia arriba. Pues esto significa que tu músculo de la emoción, porque es el principal músculo de la emoción, está en buen estado. ¿Cómo lo puedo estirar? Aquello que hacíamos cuando éramos pequeños, que le decíamos a mamá, mamá, mira lo que hago, y expulsabas el aire y abrías la caja torácica y te decía, pareces una sardina, ¿no? ¿Te acuerdas que hacíamos esto así como... Sí. Wow. Pues esto... Y eso que has hecho nunca jamás lo he podido hacer tanto. Sí, Guillermo, cuando tenías 6 o 7 años lo hacías seguro, con tus amigos o con tus familiares. Mira lo que hago, porque no sé por qué, de pequeños, nos da esta idea de que esto es algo bonito y luego los mayores nos decían que no, entonces decías, bueno, que pareces una sardina y tú, una sardina, no quiero ser una sardina. Entonces,
poco a poco dejábamos de hacer esto, ¿no? Lo hemos dejado. Y ahora cuesta mucho, pero en yoga hace 5.000 años que lo hacen. Y lo están haciendo, ellos lo dicen a nivel energético, que me parece muy bien, y realmente hay algo a nivel energético muy potente. Y la verdad que un diafragma relajado, para mí es el músculo de la felicidad. O sea, vas en el auto, por ejemplo, por la ciudad y te tocan el claxon. Si tienes el diafragma relajado, haces así y le dibujas corazones y le das besos. Si tienes el diafragma hipertónico, le enseñas el dedo mediano, ¿sabes? Y todo porque ha sido, porque hay una tensión en ti. Entonces, ya tenemos la conexión entre la psicología, o sea, la mente, la psique, y el cuerpo. Relajando el diafragma, estamos relajando la mente. Uno de mis retos, mi mujer es enfermera de salud mental, pero muy implicada, ¿sabes? De aquellas personas que le apasiona su trabajo. O sea, yo le he dicho centenares de veces que ¿por qué no trabaja conmigo? Que estoy necesitando gente. No, no, no. Y lo veo, de ahora ya he desistido porque digo, no, no, a ella le apasiona lo que hace. Y le he dicho que mi reto es ir a enfermos mentales y explicarles de una manera divertida, entre divertida y sin ninguna pretensión, pero explicarles la importancia de este músculo, porque claro, ya hay una cierta psicología que se cuida de que no haya medicamentos, no hay farmacología en alguna, los de Jung y algunos más que siguen algunas técnicas un poco más humanas, por decirlo así, ¿no? Y entonces, ellos no hacen lo de contención, no hay medicamento, entonces me gusta mucho esta área. Y creo que lo mismo que has dicho tú, que cojea un poco de ¿y qué hacemos? Oiga, físicamente yo te lo diré lo que hacemos, y no es difícil. E incluso, si el paciente no puede, porque la enfermera le puede ayudar, en base a, ya que es una profesional de la salud, enseñarle unos automasajes en el diafragma que puede hacer a su paciente y se le puede enseñar para que los haga y bajará su umbral de excitabilidad, su umbral y sobre todo disminuirá la ansiedad, la depresión, la tensión, ¿me explico? Es interesante lo que dices en el sentido de que yo me he dado cuenta que, o sea, también para vivir esas situaciones de tensión, etcétera, que todos vivimos, evidentemente yo lo trabajaba o lo trabajo a través de ejercicios con la respiración. Pero me estaba dando cuenta ahora, según hablabas, que, por ejemplo, una de las técnicas de respiración que más propongo yo, que es lo que se llama creo que le llaman como el suspiro fisiológico, que es una forma de inspirar como, como, como hacer en 2 veces y luego echar el aire suavemente. Lo que me daba cuenta es que cuando lo haces, ejercita el diafragma de una manera muy particular, con lo cual da la sensación como que estuviese unido el tema respiración a este tema que tú que estabas planteando, que es como de masajear es como si la respiración le diese un pequeño masaje al diafragma, ¿no? Y seguramente lo que haces combinas la respiración con estas técnicas de trabajar ese lugar corporal, ¿no? Sí, sí, porque mira, estaba apuntándolo. Una de las cosas que relaja el diafragma es lo que has dicho. Bosteza, bosteza, de verdad, porque esto relaja el diafragma, porque lo hace subir a su posición. Entonces, esta exhalación que tú propones me parece muy acertada, pero no deja de Que no ser... entiendo, lo que no sé es por qué en esta técnica, porque al parecer consiste o sea, en inspirar y hacer una segunda y luego soltar, como hacerlo como en 2 golpes. Por algún motivo, eso Sí, produce un efecto superior. Luego, ya cuando echas es parecido al bostezo. Además, hay sí, una cosa muy interesante que escuché y es como que ese bostezo es bueno que se haga con ruido. Y la razón de hacerlo con ruido a nivel evolutivo es que, claro,
si tú has vivido una situación de trauma, se queda todo como paralizado, ¿no? Como es la gacela que ve al león que viene a comérsela y entonces se queda paralizada para evitar que la descubran. Entonces, si tú estás en situación de trauma, si tú eres capaz de meter ruido, es como recordarte a ti mismo que no hay león, que no hay león, que ya el león no existe, que eso era otra historia. Entonces es muy interesante en ese sentido que lo puedas hacer con ruido, aparte de que al parecer creo que toca el nervio vago cuando haces el ruido, ¿no? Pero Sí. serán las dos cosas, una a nivel fisiológico y otra muy interesante a nivel evolutivo, como de decirte, que te piensas que esto es como aquel trauma del león, pero no es otra, estamos en otro momento de la vida. Qué bueno, pues mira, y lo que dices precisamente de por qué inspirar dos veces, es porque el diafragma, antes de relajarlo, como cualquier músculo, hay una técnica de estiramiento ya muy antigua que se llama PNF, facilitación neuromuscular propioceptiva. ¿Qué es? ¿Quieres estirar el gemelo? Primero ténsalo y luego se estirará más. ¿Quieres estirar el diafragma? Toma aire, que se tensa un poco, toma un poco más aire, que se tensa más, y ahora relájalo con un suspiro. Es que bueno, muy buena idea, pero sin embargo, sabiendo que el diafragma, si esto es el peritoneo, aquí lo tenemos, y aquí tienes el diafragma, lo que hay que hacer es estirarlo de todos los lados, estirarlo hacia afuera. Por eso esta apertura costal en la apnea que hacen los yogis desde hace años y le llaman Uddiyana Bandha, es perfecto, porque es tomar aire, se tensa, expulsar el aire, se relaja, y ahora tiras de las costillas hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, y estiras esta sábana redonda, por así decirlo, que conforma el diafragma en las dos cúpulas, ¿no? Y tú ¿cómo ves que se conjuga? Estaba pensando, ¿cómo ves que se conjuga no, ¿cómo diría yo? Ese estiramiento del diafragma a nivel físico con los aspectos, digamos, más emocionales, es decir, porque de repente, conforme hablabas, decía, sería interesante como que en todo en este trabajo que yo hago que tiene que ver con que la persona se conecte consigo mismo y con los demás para establecer relaciones más verdaderas, más sanas, más funcionales, introducir también algo que tuviese que ver como, algo así como decir, mirar el diafragma también, ¿no? Mirar todo esto. Pero ¿cuál es la manera de conectar los dos ámbitos? ¿Te parece? Sí, yo creo que es lo que te comenté al principio, el nexo de conexión que le veo más cercano es el que en un fisioterapeuta, por poca formación que tenga, cuando tú le dices, me duele la espalda, va y te mira el diafragma. Cuando ve que hay una postura que no es la postura óptima, va y mira el estado del diafragma. Este diafragma está conectado directamente con la postura y por tanto con la emoción. De hecho, en mi opinión, es el músculo, le llaman los yogis, le llaman a su hermano pequeño, porque el diafragma es el más grande, es más grande en cuanto a que, claro, es la mitad, o sea, está en la mitad de nuestro cuerpo, separando tórax de abdomen, y es como dos pulpos, tiene dos cúpulas. Debajo tiene dos hermanos gemelos, que los yogis les llaman el músculo del alma. Estos hermanos, digo que son hermanos, porque es que comparten fibras musculares, se llama psoas ilíaco. El psoas ilíaco puede que sea el músculo del alma, lo veo bien, sin embargo, por encima tienen al músculo de la dicha, de la felicidad. Es que fíjate, el músculo de la dicha. El otro día lo hablaba con un médico, un pediatra de Ecuador, y él me corrigió, no es el músculo de la felicidad, es el músculo de la dicha. Yo sigo diciendo de la felicidad para que nos entendamos,
Pero, claro, felicidad puede tener muchos conceptos. En cambio, la dicha, ¿no? El bien, él decía, el bien ser, no el bienestar, el bien ser. Y esto conecta mucho con lo que dices tú, ¿sabes? Fíjate que es curioso el hecho de tener esta relación directa con las emociones, ¿no? Con el bienestar. Yo casi te diría que en estas personas, las que veas que les falla un poco el hecho de esta conexión consigo mismas y con los demás, que les mires el diafragma. Y te lo puedo enseñar muy fácil. O sea, que hagan una autoevaluación. Yo, de hecho, tengo ahora un acto muy divertido. Me han invitado a un desfile de moda de hombre, solo de hombres, no se admiten mujeres, y quieren que haga una conferencia sobre cómo cuidarse a nivel físico, mental y emocional. Nada, 15 minutos. Y una de las cosas que voy a hacer es, yo sé cómo, sabréis cómo estáis vosotros, y me lo podéis decir a mí perfectamente, valorando vuestro diafragma. ¿Cómo puedes valorar tu diafragma? Está hecho, no es una cosa que me he inventado yo. Los fisioterapeutas tienen un test que lo hacen ellos al paciente, pero lo puede hacer cada persona. Y es lo que te decía, ¿no? Es realmente colocar las manos justo aquí debajo del esternón. No puedo meter los dedos, es un grado 3. Uf, aquí hay mucho que hacer. Consejo, irte al fisioterapeuta a que te desbloquee. Puedo meter los dedos, pero cuando tomo aire, me los expulsa directamente. Esto es un grado 2, también cuidado con esto. Yo los puedo meter. Cuando tomo aire, no me los expulsa, pero me duele un poco. Es un grado 1. Y un grado 0, que es como debería de ser, es, pues yo meto los dedos y estoy, que me encanta. Es más, si me lo puedes hacer tú, para mí será un masaje muy agradable. Entonces, si tenemos una persona con un grado 0, esta persona, la relación con los demás y con ella misma es perfecta. Cuando hay un grado 2, un grado 3, hay que buscar algo porque esta persona, alguien o algo le ha provocado esta tensión. Y si solucionamos la parte corporal, seguramente que afectaremos sobre la parte emocional. Mm. ¿Sí? Es como si el diafragma fuese un termómetro para medir la salud emocional en la que estamos. Algo así. Sí, sí, no hay otro músculo, no hay otro, porque me decían, el psoas es el músculo del alma. Yo dije, muy pretencioso, ¿eh? Cuando lo escuché por primera vez hace 20 o 30 años, dije, muy pretencioso, porque el psoas, ni sé dónde está, ni el diafragma lo puedo tocar, el psoas, para tocar el psoas tienes que meter los dedos, ir por ahí atrás, complicado. No nos pueden haber puesto un músculo tan oculto, tiene que ser, el músculo de la felicidad tiene que ser más a flor de piel, más palpable, ¿sabes? Y sin duda es pero también le llamo, ¿sabes cómo le llamo? El gran maestro, porque te enseña. Cuando se tensa, él te está diciendo, aprende esta lección. Y también el gran olvidado, porque nadie sabe nada del diafragma, es difícil que las personas lo conozcan. Y solo para ir terminando, como para dejarnos con qué ejercicio podría haber o hay para ayudar a relajar, porque escuchando lo que dices es como que el diafragma es ese músculo, ese termómetro que nos habla de la salud emocional, de cómo está de cómo está nuestra postura. Y al mismo tiempo es como un lugar diferente que podemos ir cultivando como para encontrar una postura mejor ante la vida. ¿Y cómo podemos practicarlo? ¿Qué podemos hacer? Mira, es muy fácil, en la cama o incluso así sentados o de pie. Yo le llamo la reverencia, porque es como hacer una reverencia a la vida, ¿no? Y es con las manos juntas, y esto en la cama, pues simplemente hacerte un automasaje como este que voy a hacer ahora, ¿no? Es al estar de pie, colocas ambas manos juntas y las colocas aquí debajo. Y al mismo tiempo que haces como una flexión, como una reverencia, metes los dedos hacia adentro y hacia arriba, sutilmente. Y a la vez, con lo que tú haces, ¿no? Me gusta mucho la idea, te la voy a tomar también, que es,
inspira 2 veces, mucho, y después vocaliza un suspiro, un... Y cuando haces este ay, hacer como, yo le llamo como una cuna, Lunar. ¿no? Como una mecedora que vas metiendo los dedos, siempre respetando esta tensión que tiene, que por algo está ahí, ¿no? Intentar entender tu cuerpo y hacerlo de una manera amable, amorosa hacia el mismo, ¿sabes, Guillermo? Entonces, este consejo, o tumbado en la cama antes de dormir, ¿sabes qué va a pasar? Si lo pruebas, que te van a encontrar ahí con las manos aquí dentro y dormido. Porque cuando el diafragma se relaja, sube el sistema parasimpático, que es el sistema, como bien sabes, de la tranquilidad, de la calma, del dormir, y te quedas dormido. Es fantástico. Eh, que ya tenemos que ir terminando porque llevamos un buen rato, pero que estaba pensando que hay algo que no nos damos muchas veces cuenta de que pensamos que ser nosotros mismos y ser cada vez más verdaderos tiene que ver con evidentemente, tener mejores relaciones, desarrollar nuestro propósito de vida, ir cumpliendo cada vez más cosas en la vida. Pero hay algo que me parece que estás trayendo con todo lo que me has enseñado y aprendido, y es como que al final ser nosotros mismos tiene que ver con reconciliarnos con nuestra verdadera naturaleza. Y nuestra verdadera naturaleza está en el cuerpo y está en zonas muy físicas de lo que somos. Y da sensación que muchas veces nos olvidamos de esa parte. Nos olvidamos de esa parte creando una especie de disociación mente-cuerpo y sin darnos cuenta que está todo ahí, que lo tenemos todo en el centro del cuerpo y que y que lograr una integración en todo esto y hacerle caso y reverenciar, como decías tú, a nuestro cuerpo, me parece que tiene que ver con la solución a muchos de los problemas que nos acechan, que nos acucian ahora mismo. Sí, sí, coincido plenamente contigo. Es esto, ¿no? Es una reconciliación y creo que, ¿sabes? Es aquello que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Que nos pusieron la felicidad en un sitio muy difícil de encontrar, ¿no? Y la vas intentando buscar en el BMW, en la casa esta de aquí, y ostras, ¿sabes dónde estaba? Dentro de nosotros. ¿Y dónde está dentro de nosotros? ¿Quién es el que está dentro de nosotros materialmente, sino un músculo que tiene límites por delante, por los lados y por detrás de tu cuerpo? ¿Qué otro músculo hay? Y además, fíjate que tiene una cosa que se llaman pilares del diafragma. Fíjate qué nombre más bonito. Los pilares son unas manos, por así decirlo, que tiran hacia abajo y descienden las cúpulas, como el señor que tocaba la campana, ¿sabes? Que era tan importante en el pueblo. Pues este diafragma encima tiene unos pilares que se insertan en la zona donde siempre nos duele la espalda, la zona lumbar. O sea, es que además podemos hacer una curación física que será muy importante también para la mente. Y al mismo tiempo, por lo que dices, estaba pensando que el diafragma parece que es como si estuviese protegiendo, con esos pilares, como si estuviese protegiendo algo, ¿no? Algo que no sabemos muy bien lo que es. O sea, porque lo que hay es como decir, ¿y qué hay detrás del diafragma? ¿Qué hay detrás? Estaba tuve una sesión muy interesante, bueno, en un curso que estaba dando, había una persona que era jardinero, pero jardinero del bosque nativo aquí en Uruguay, es decir, no de los jardines, sino del que es el bosque tal como es. Y decía que el bosque nativo, que es mucho de maleza, etcétera, etcétera, la, la maleza más poderosa, la más difícil de quebrar o de aclarar, es la que está justo al lado del centro, donde se encuentra el centro del bosque, como si el bosque mismo tuviese una organización
que hiciese que lo que es el centro estuviese lo mejor protegido. Y escuchando lo que decías, tenía la sensación de que el diafragma hiciese algo parecido, como si fuesen unos músculos que protegen un centro nuestro, pero un centro nuestro que dices, ¿y qué hay en ese centro? Probablemente nada, pero esa nada que es lo más pleno que somos, algo así. Y me parecía interesante eh, esa visión de decir, hay algo que ese diafragma, ese músculo, está protegiendo, está sí, ayudando a que se mantenga en la mejor postura todo lo que es el resto del cuerpo del ser humano. ¿Tiene sentido Totalmente. lo que digo? Sí, sí, tiene sentido el hecho de que protege algo. De hecho, claro, antes hemos hablado del esófago, pero por ahí pasa también la vena cava, la arteria aorta, ¿no? Tantas cosas que proteger, ¿no? Porque son vitales. Lo más sensible, donde se juega todo, por así decirlo. Efectivamente, es así. Wow. Qué gusto hablar contigo, Un Guillermo, gusto, porque Piti, sí. Ha sido un verdadero placer poder escuchar esta perspectiva tuya que es como si estuviese escuchando con otros, escuchando con otros ojos algo que tiene que ver lo mío, pero visto desde otra perspectiva. Y me ha parecido fascinante, muy fascinante. Te deseo lo mejor en tu trabajo, de verdad. gracias. Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad que sí, compartir contigo estas horas. Hasta Gracias, gracias a ti también.